Buenas tardes, vamos a presentar el proyecto de producción de ácido cítrico por medio de fermentación en medio de fermentación sumergida por Aspergillus niger. Para empezar, vamos a continuar con el análisis FODA de nuestra creación de nuestra empresa. Para ello vamos a tener que tenemos nuestras oportunidades y nuestros factores internos y externos. Dentro de lo que tenemos principalmente es que tenemos un mercado amplio, un crecimiento, que se puede generar un crecimiento en las zonas aledañas, con lo que sería fácil nuestro posicionamiento en el mercado. Alguna de las amenazas que tenemos es de que hay bajos postulantes y también tenemos muchos tiempos muertos y costos elevados para la mejora de nuestro servicio. Principalmente nuestras fortalezas se basan en que nuestro proyecto tiene muchas áreas en las que se pueden automatizar y tenemos tecnología adecuada a, en nuestro tiempo de fabricación. Continuando con la matriz de Menfi, tenemos los factores a analizar como las fortalezas y nuestras debilidades, teniendo que tenemos un rango de 3.1 mayor a 2.5, lo que nos indica que tenemos puntos fuertes de nuestros factores internos, teniendo en cuenta que nosotros vamos a considerar que tenemos una buena estructura interna y como factores externos todavía podemos evaluar algunas características como el crecimiento del mercado y algunas cosas como que la empresa es viable en temas económicos, que ya lo explicarán más adelante mis compañeros. Continuando con la determinación de costos. Muy bien, vamos a pasar con la parte de la determinación de costos en cuanto a la función de producción, venta y administración. También son financieros, de operación y de activo fijo diferido. Tenemos que la determinación es una determinación precisa de los costos de producción y operación. Debe ser fundamental, ya que este pues va a definir precisamente el precio de venta y el margen de la ganancia. Podemos incluir dos tablas, principalmente desde la materia prima hasta otros gastos. Tenemos sus porcentajes aproximados. Un dato que tenemos que tener muy representativo es que la materia prima y la energía eléctrica va a abarcar alrededor del 80.7% del costo de nuestra producción total. Em, Esto quería indicar que pues cualquier estrategia de reducción de costos debe enfocarse prioritariamente en estos dos rubros. De nuestro lado derecho tenemos pues de nuestra tabla bastante em, completa, donde tenemos desde la materia prima hasta otros gastos, combustibles, manos de obras directa, indirecta, depreciaciones, y pues finalmente nos da un total de 30.872.723. Esto ya pues incluyendo em, otros costos, desde mantenimiento hasta control de calidad y teniendo pues este precio final. Vamos a pasar con la parte de los gastos de administración y gastos de venta. Estos son bastante importantes. Em, un dato a analizar es que pues estos gastos de operación pues son significativamente menores a nuestro costo de producción. Esto, realizando nuestra sumatoria, nos daría alrededor de 1.917.951 pesos. Esto lo podemos apreciar dentro de nuestra tabla de gastos de administración, que pues dirían desde plazas, desde gerente general hasta la limpieza, algunos servicios de papelería, agua, energía eléctrica, etcétera. Em, Podemos observar pues el saldo mensual de este puesto, de estos puestos, y pues finalmente la sumatoria de los sueldos totales, que nos daría el valor de 1.364.970 pesos. Pasamos a la parte de los gastos de venta. Igual tenemos pues la plaza, tenemos lo que es la parte del gerente de ventas, el repartidor, chofer. Tenemos pues algunos gastos de envío,
De igual manera, vemos lo que es la parte de los turnos por día, los sueldos mensuales que pues estos llegan a tener y pues la sumatoria de los sueldos totales que nos daría de 552.982, haciendo la sumatoria de estos dos gastos importantísimos de 1.917.951 pesos. Pasemos a la parte de lo que es la inversión total en el activo fijo y diferido. Tenemos principalmente 5 rubros que va del equipo del área de producción. Tenemos el costo de 1.111.030 hasta el terreno, que son los 35.000 pesos. Tenemos nuestra obra civil de 2 millones de pesos. Em, en los gastos preparativos de organización encontramos rubros como la planeación, la ingeniería, la supervisión y la administración del proyecto, dándonos un valor de 248.201 pesos, em, dándonos un subtotal de 3.845.000. A esto agregándole un 5% total de imprevistos y pues el valor alcanzaría los 4.037.388 pesos. Bueno, pasando con el estado de resultados, Proforma y el balance general. Los resultados de Proforma nos proyecta la rentabilidad del proyecto a lo largo de estos 5 años que tenemos planeado el proyecto. Los datos demuestran una variabilidad económica robusta y un crecimiento sosteniendo las utilidades impulsando por el aumento de la producción y el aprovecho de su capacidad. Como pueden ver, tenemos varios conceptos, desde las utilidades producidas, el precio de ventas, también tenemos utilidad bruta de las ventas, utilidad de operación y utilidad de nota de ejercicio, teniendo un flujo neto total de efectivo de 21.417.458 pesos. Pasando a la tasa mínima aceptable del retorno, que es la TEMAR y la global. Bueno, aquí se puede observar que la tasa mínima aceptable de retorno es la rentabilidad razonable de un inversionista que espera obtener una inversión teniendo en cuenta pues los riesgos de la inversión. En la tabla podemos ver que tenemos una TEMAR global del 13.16%, es decir, el rendimiento mínimo que debería ganar la empresa para pagar y el interés de la deuda bancaria. También como podemos ver, el valor presente neto, la tasa interna de retorno y beneficios. Bueno, aquí tenemos que la tasa interna es el descuento que se hace en el BPN, que de los flujos netos futuros que tiene que ser igual a cero. Y también el TIR, que nuestro TIR es de 253%, lo cual es mayor a la TEMAR como ya lo tenemos, que recordando es de el 16% creo, por lo que se indica que el proyecto es aceptable. En el BPN es el mayor de los flujos de efectivo proyectados, descontando a su vez el presente. Este indicador evalúa la rentabilidad de las inversiones y del proyecto. Como podemos ver, tenemos un BPN 51.421.872.30 millones de pesos, siendo un valor positivo y mayor a cero, que esto indica que los dineros invertidos en el proyecto rentan una tasa superior a la tasa de interés de oportunidad. De esta forma, pues, el proyecto es rentable. También tenemos la determinación del punto de equilibrio, que este es un análisis de equilibrio, es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos y los beneficios. Los costos variables y los ingresos, el nivel de producto en el que el ingreso por venta son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y de los costos variables. Y para la determinación de este punto de equilibrio se debe de tener claro cuáles son los costos variables y cuáles son los fijos. En ello se puede realizar la clasificación del mismo.
como podemos tener aquí, que tenemos nuestros costos variables y nuestros costos fijos, que nuestros costos variables son 18.342.728 pesos y nuestros costos fijos son de 14.052.777.80 pesos. Bueno, a continuación se va a identificar el tipo de sociedad mercantil. Para esto se hizo una investigación para saber cuáles eran las sociedades mercantiles que aún están vigentes, las cuales salieron 6, cada una con diferente característica, las cuales analizaron una por una para determinar cuál es nuestra sociedad. A continuación, se, se hizo un análisis comparativo de la sociedad. Se hizo un análisis comparativo de la sociedad mercantil y en la siguiente diapositiva se mostrará que se analizaron cada una de las sociedades, justificando el porqué de cada una, dando como elección que la sociedad anónima para nuestro proyecto es la más viable, siendo que la que tiene más responsabilidades. En la siguiente diapositiva se muestra los requisitos para la constitución de una sociedad. Esto se empieza desde la definición del producto o del equipo hasta pasar la inspección final que se hace a cada una de las fábricas de nuestro interés. Ahí también se muestra en la tabla los beneficios de nuestra sociedad anónima que permitiendo darnos más ganancias. En la siguiente diapositiva es un acta constitutiva de la sociedad anónima. Esta se rellenó con los nombres de los integrantes de nuestro equipo y de acuerdo al artículo 6 de la Ley General de la Sociedad Mercantil se abarcaron 12 puntos. En la última diapositiva se abarcaron los contratos, en las cuales se dividieron en 3 tipos: en los trámites oficiales, servicios privados y servicios básicos, de los cuales cada uno se sacó el precio aproximado de cada uno de estos. Y, y, y los proveedores y dónde se van a conseguir. Pasando al análisis de viabilidad económica del este proyecto, se explicará de manera concisa cuáles son las ventajas de este proyecto y no solo si es viable, sino es que es altamente rentable. Vamos a comenzar por la inversión. Pues la puesta en marcha de esta planta requiere una inversión inicial de 4.04 millones de pesos, destinados principalmente a lo que va a ser la obra civil y maquinaria. Esto incluye un 5% de este presupuesto para imprevistos, lo que nos va a dar un margen de seguridad alto desde el inicio. Esto principalmente va a contar con la financiación del 75%, pues, va a ser el capital principal de los socios. El otro 25% será una deuda bancaria con una tasa competitiva del 8.5%. Y con esta mezcla hemos definido una tasa mínima de rendimiento, que es el TEMAR, del 13.16%. Es decir, que este proyecto debe superar esta rentabilidad, como ya se mencionó anteriormente, para considerarse exitoso.
En el momento de que vamos a pasar con la operación, se calculó un costo unitario de 1.017 pesos por producto con un margen de ganancia del 25%. Fijamos este precio de venta de 1.231 pesos y esto va a garantizar la competitividad y utilidad por cada unidad vendida. ¿Y cuándo vamos a empezar a ganar? En el punto de equilibrio del primer año es de 19.901 unidades. Sin embargo, nuestras ventas expectadas son más de 32.000 unidades. Eso significa que operamos en un amplio margen de seguridad del 61%, lo que nos va a permitir absorber posibilidades bajas en ventas sin entrar a una pérdida mucho más grande. Ahora vamos a hablar con respecto a las ganancias. Las actividades netas muestran un crecimiento sostenido desde 4.9 millones en 2025 hasta 21.5 millones hasta 2030. Esto va a reflejar una eficiencia operativa y capacidad de generación en el valor del proyecto. Con el corazón de la evaluación, nuestros indicadores financieros van a ser los siguientes. El valor presente neto es de 46.76 millones de pesos. Eso significa que después de recuperar la inversión y cubrir la rentabilidad de la mínima, el proyecto genera una ganancia adicional de casi 49 millones de pesos al valor presente. La tasa interna de retorno, el TIR, es de 239.21%. Esta cifra excepcional supera por mucho nuestro TEMAR, que es el 13.16%. Esto confirma que la rentabilidad está muy por encima de lo exigido. Finalmente, en relación con el costo-beneficio, es de 12.08 pesos. Por cada peso invertido, nosotros estaremos ganando 18 pesos, 12 pesos con 0.8 centavos. En conclusión, estos tres indicadores clave es un BPN positivo, un TIR muy superior al TEMAR, una relación costo-beneficio totalmente excelente, confirman de manera unánime que el proyecto es financiablemente viable y altamente rentable. Para concluir, tras el análisis exhaustivo de todos estos indicadores, se puede llegar a observar que este proyecto es altamente rentable, así como también el costo de recuperación es mucho menor, gracias a que tenemos un alto, una alta tasa de interna de retorno, lo cual se está calculando aproximadamente en un año recuperar todo y sería un proyecto muy innovador tanto para la mano mexicana como para la industria alimentaria, que es al que se va dirigido este, además de que es muy sustentable y es